Bienvenidos a este webinario acerca de la protección y el gobierno de la información. Lo que vamos a tratar de explicar es cómo una organización que genera y gestiona todo tipo de datos y documentación, que suele ser el activo más crítico de la empresa o de la organización, puede disponer de medios técnicos que acompañen dicho gobierno y le faciliten muchísimo la vida de saber dónde y cómo se maneja la información de la empresa. Lo cierto es que desde hace bastante tiempo y sobre todo a raíz de la pandemia, la información cada vez de una organización está es más ubicua o está más desubicada. Un documento que genera cualquier empleado o que te viene de un tercero, una factura, un albarán, lo que sea, esa información ya no está como antes en un servidor de la empresa, para el cual vas a poner unos controles de acceso súper específicos y vas a garantizar que nadie que no sea el departamento correspondiente o la persona accede a ese documento. Eso ya no existe. Lo que existe en realidad es que la información se mueve a través de Internet, se mueve a través de los hogares, de los dispositivos móviles, de la nube, y la única manera de proteger los documentos, de controlar la información que genera y que gestiona una empresa, es poner la protección en el propio documento. Para ello vamos a enseñar el proyecto tipo que hemos diseñado desde Singlar y el producto que hemos diseñado desde Singlar para enseñaros y facilitaros esa labor de gobierno de la información. En los componentes principales de un proyecto de protección de la información vamos a tener como corazón el director de IT o el CIO, que es el responsable de la información de la empresa. Luego vamos a tener una capa de gestión en la cual es necesario que en la empresa establezcamos una clasificación propuesta para los documentos y unas reglas de uso y custodia. Es decir, si yo cada vez que genero un documento lo clasifico, desde ese momento se le deben aplicar unas medidas de seguridad y unas reglas de uso y custodia. Cuanto más automatizamos este proceso, mejor estaremos protegidos y más capacidad de seguimiento y trazabilidad tendremos de toda la información de la empresa. Por lo tanto, necesitamos recorrer los ciclos de vida de los datos de la empresa, es decir, ver cada departamento, qué documentos recibe, genera y cuál es el ciclo de vida de los mismos, con tal de efectivamente poner las medidas técnicas que me hagan esto súper fácil, porque si la cosa se complica, si tengo que confiar en que cada empleado ponga una marca de agua, equipe con permisos un documento o al final sea consciente de que no lo puede enviar a unas u a otras personas, esto no va a funcionar. Por lo tanto, la capa de gestión es imprescindible, pero lo que vamos a hacer en este webinario es enseñar cómo la infraestructura de seguridad, gracias a la tecnología IRM y DLP, Information Rights Management, derechos de acceso a la información, y DLP, Data Loss Prevention, prevención de fuga de datos, acompañado de un portal que hemos creado desde Singlar que se llama SafeCloud, que hace la vida fácil al DPO, al delegado de protección de datos, y al CISO, el responsable de seguridad, o al CIO, el responsable de información, le va a hacer muy fácil gobernar la información de la compañía y los empleados únicamente van a tener una herramienta tan sencilla como darle a un clic. Efectivamente, esto va a generar una nueva operativa en la organización, ya que cada documento que se genera debe ir etiquetado. Y además, una nueva operativa porque el CISO o el CIO o el responsable de la información, al fin y al cabo, va a poder operar y tener el control de dicha información. Entonces vamos a enseñar cómo es la operación, en este caso, del integrador que quiera proponer esto a sus clientes. Es decir, en este webinario, por ser muy concisos, vamos a explicar las herramientas DLP y IRM existentes que necesitaría cualquiera de nuestros clientes para gobernar su información. Vamos a dar unas muestras de cómo operar ese sistema y también nos vamos a dar las muestras de cómo debemos hacer una capa pequeñita de gobierno o de gestión para clasificar los documentos e identificar los datos de una empresa que son importantes para que etiquetemos la documentación bien. ¿Qué tipo de datos debemos gestionar y gobernar? Pues información de clientes, desde las cuentas bancarias, facturas, hasta sus incidencias, si tenemos un helpdesk y damos soporte, los passwords, accesos remotos, la información de nuestra propia compañía, estados financieros, plan de negocio, todo lo que tenga que ver con código fuente si somos una empresa de desarrollo de software, las auditorías internas que revelan vulnerabilidades o debilidades de nuestro sistema, documentos de recursos humanos, nóminas, financieros, pagos, y luego información de producción. Cómo planificamos la producción, cuáles son nuestros precios de materias primas que compramos, cuáles son nuestros precios con cada uno de nuestros distribuidores o mercado final, cómo controlamos la producción, los pedidos, la logística y si somos una empresa, por ejemplo, de software, los ejecutables de software. Todo esto hay que protegerlo de una manera súper sencilla. Por lo tanto, las soluciones para proteger la información que vamos a presentar en este webinario tienen que ver con
DLP, IRM, pero también hay otras cositas como auditoría de ficheros en servidores para saber quién accede a qué carpetas de una manera muy fácil, MDM para controlar los móviles de la compañía y saber y tener el control de qué información guardan esos móviles y tener la posibilidad de borrarlo, de gestionarla, de tener un entorno seguro para que ninguna persona que utilice el móvil, los niños jugando a cualquier juego de internet, no puedan borrar, acceder a la información de la empresa. Y también la protección del puesto de trabajo o endpoint, ¿vale? Es muy importante para cifrar los datos y para tener el control de la información. Y sin más, vamos a hablar un poco de esa clasificación de la información. Es importante que en una empresa lo primero que tengamos claro es qué grados de clasificación vamos a tener en cualquier documento. Y esos grados que proponemos desde Singlar son información confidencial, planes estratégicos, propiedad intelectual, política de pricing, código fuente, difusión restringida interna que solo puede ser conocida por los empleados, pero podrían ser información efectivamente de nóminas, procedimientos internos de cómo gestionar los proyectos, asignación de proyectos, personal, conocimientos, currículums, etcétera. Tenemos restringida externa, como es la información de presupuestos a clientes, de precios de los proveedores, comunicaciones privadas, y luego información pública que no tiene ninguna restricción, pero que tiene unas mínimas reglas de qué información se puede publicar de una empresa. Al final tenemos que, en este esquema circular, tenemos que definir y clasificar la información, identificarla bien, si es posible automáticamente, protegerla con las medidas de seguridad y luego monitorizar el uso y a dónde va y dónde viaja esa información. Pues vamos a pasar sin más preámbulo a este esquema general, que es lo que vamos a ver ahora de una manera práctica. Primer paso, generación de documentos. Cualquier documento que se genera en la empresa o que un empleado recibe de fuera, tiene que etiquetarlo automáticamente, que es el segundo paso. Esta documentación puede ser generada por un empleado o por sistemas CRM o sistemas de ticketing de la empresa que generan informes. Pues es importante que en el momento en que se genere ese informe automático ya se ponga una etiqueta en el documento. Y al poner la etiqueta lo ideal es que primero sea de una manera asistida, es decir, que el sistema me sugiera qué etiqueta me clasifique automáticamente o me dé una terna de posibilidades al empleado para que solo con un clic le diga qué tipo de información es. Y a partir de ahí ya el archivo se me cifre, se me equipe con permisos, se me pongan los códigos en diagonal, por ejemplo, de información confidencial o las marcas de agua y además ya con esos permisos cualquier información viaje fuera de la empresa en un USB, viaje por internet porque se suba a un site o viaje por correo electrónico, cada vez que el documento se vaya a abrir, allá donde sea, va a consultar sus permisos a la fuente original. Eso es lo que hace el IRM, tecnología IRM. Y no va a dejar que se abra el documento si no tienes permisos. Es más, vamos a tener siempre la capacidad de revocar los permisos, quitar los permisos o hacer una trazabilidad y saber quién abre y qué uso hace de nuestros documentos. No va a poder copiar en escritorio, no va a poder guardar el documento de otra manera, a no ser que le haga una foto a la pantalla y se ponga a transcribir todo lo que haya visto, vamos a evitar la mayor parte de los mecanismos de fuga de información. Si además esto añadimos que cuando enviemos la información puedo recibir una alerta gracias a los sistemas de DLP o de Data Loss Prevention, pues miel sobre hojuelas, vamos a tener un agentito en cada puesto de trabajo que efectivamente sea capaz de pararme el que una persona grabe un documento confidencial o interno en un pendrive, que lo suba a internet o que lo envíe por correo electrónico. Ojo, lo que hemos dicho es que aunque lo envíe, como va cifrado no lo van a poder abrir en destino, pero casi me interesa combinarlo con tecnologías de DLP que ni siquiera permitan al usuario o al trabajador guardar la información o que si se lo permiten me envíe una alerta inmediatamente para que si yo no me interesa parar ese comportamiento, pero sí de detectar posibles fugas de datos, sea yo, la persona CIO o responsable de la información o del soporte técnico, sea capaz de diagnosticar si esa persona debería o no haber hecho ese movimiento y por lo tanto actuar en consecuencia. Y finalmente, efectivamente, esto genera ciertas alertas, cierto panel de operación que tenemos que gobernar y tiene que haber alguien atendiendo esas alertas o gobernando la información. Por lo tanto, hay unas alertas y la atención de incidencias tiene que ser atendidas pues, por una persona dentro de la empresa, por un operador o por un ciberSOC de un partner pues, que tenga el ciberSOC equipado con la capacidad de gobernar la información. Bien, esto es muy sencillo, más sencillo de lo que hemos hablado. Es a golpe de clic y vamos a usar un producto propio que hemos creado desde Singlar que se llama SafeCloud, que lo que hace es, primero, un portal donde vais a ver con un único login y password, pues toda la configuración que tenéis que hacer en Microsoft, principalmente en el portal de compliance de Microsoft, de los tipos de documentos, de las reglas de DLP, de cómo clasificar automáticamente documentos de RGPD, todo eso lo vamos a poder hacer a golpe de clic.
pero también vamos a poder ver un panel de alertas de fuga de información o de cómo la gente está etiquetando, y vamos a tener informes a golpe de clic también para ver qué personas de la empresa etiquetan, si lo hacen bien o mal, y qué personas han enviado datos de RGPD, por ejemplo, al exterior, y hacer un informe o hacer una revisión mensual, que es lo que proponemos, de esta información para ir actuando con un poquito de dedicación al mes, pues sobre los 10 empleados que más información manejan o que más etiquetan, o este mes sobre el departamento financiero y el mes que viene sobre el departamento de producción, en fin, que podáis organizar con el tiempo y la disponibilidad que tengáis cuánto tiempo queréis que pase y cuán maduro queréis que sea vuestro sistema de gobierno de la información. De estas fases vamos a presentar Azure Information Protection como la tecnología DLP y IRM, y podemos ver el portal de SafeCloud que vamos a utilizar para gobernar la información o para guiar esta presentación. En este panel podemos ver en la parte de la derecha pues los documentos que en nuestra organización ya han sido clasificados. En este entorno de demo tenemos 14.500 documentos categorizados como confidenciales, 11.000 como externos, 23.000 internos y 54.000 como públicos. Además, el sistema ha clasificado automáticamente información de tipo RGPD, tarjetas de crédito o números bancarios o información sanitaria, y por lo tanto en el panel central puedo ver en general por cada semana del año cómo ha ido evolucionando la clasificación de documentos automática. En el panel de la izquierda tenemos para gobernar la información este dashboard, y luego tenemos para administrar la manera de configurar la clasificación de los datos automática, esos datos de RGPD, datos sanitarios, bancarios, etcétera. Sabemos que si el documento tiene un patrón de DNI o tiene un patrón de número de la Seguridad Social, lo vamos a clasificar como este documento tiene datos sanitarios. El segundo punto, etiquetas, es lo que vamos a permitir que las personas lo etiqueten de una manera personal o automática, dependiendo del tipo de datos que tenga. Tenemos las etiquetas de confidencialidad y tenemos un panel de cumplimiento. El segundo panel es el de alertas. Las alertas de cuando hay algún tipo de fuga de información. En este caso, pues vamos a ver el panel, bueno, mientras se carga el panel de Microsoft, vamos a ver aquí las alertas del panel de seguridad, y luego los informes, quizá lo más interesante. Mirad, aquí tenemos parte de esas alertas de etiquetado de documentos, que vamos a ver, pues en determinadas fechas, cuando determinada persona de manera manual o automática ha etiquetado un documento, difusión restringida externa, fue etiquetado de una manera manual, y de una manera automática un documento fue etiquetado por otra persona como difusión restringida externa. Y lo último que os quería explicar es un mecanismo que proponemos para compartir información con clientes y proveedores de manera segura. En vez de enviarles correos, más allá de poder proteger un documento, ojo, no solo Word, no solo un PowerPoint como habéis visto, sino también un PDF, ¿vale? Cualquier documento. Además de eso, si cuando lo comparto con un cliente, realmente en vez de compartir el documento, le comparto una carpeta que está bajo mi control y con mis medidas de seguridad, pues eso es lo que nos permite OneDrive o SharePoint. Aquí tenemos un ejemplo con un OneDrive. Si yo creo una carpeta en un SharePoint o en mi OneDrive para compartir con un cliente, tengo la posibilidad con botón derecho de compartir información, y si es una relación esporádica o de un correo único, puedo decirle que cualquier persona que tenga el vínculo pueda editar, y puedo ponerle una fecha de expiración de mañana, ¿vale? Si quiero que pueda verlo solo una serie de personas, le puedo mandar la contraseña por otra vía y darle permiso para que vea los documentos de esta carpeta con una única contraseña. Pero también soy capaz de darle permiso, si tiene dominio en Microsoft o cuentas de Office 365, puedo darle permiso para que directamente con los mecanismos de protección que tenga en su tenant, por ejemplo, doble factor de autenticación, directamente pueda ver esta carpeta en su OneDrive o en su SharePoint. Esta es la manera de evitar el fraude del CEO, porque aunque te secuestren la sesión a tu cliente, a tu proveedor o a ti, y tengan acceso a los correos electrónicos, tú no aceptas ningún documento que no tenga por el mecanismo oficial, que es a través de OneDrive y SharePoint, y además evitamos, con ese fraude del CEO, securizamos toda la información, la ciframos y conseguimos pues gobernar al fin y al cabo toda la información que generamos. No da tiempo para más. Quería resumiros que las tecnologías que presentamos hoy para proteger y gobernar la información vienen con el Office 365 de serie en muchos bundles, y si no, tienen un coste bastante reducido y es muy práctico. Tecnologías IRM y DLP, y con SafeCloud es el portal que como CISO y DPOs os va a permitir gobernar esto de una manera sencilla. También hay otras tecnologías DLP y IRM que podemos llevar según el caso específico, pero con este bundle, con un proyecto quizá piloto inicial con 3 o 4 casos de uso, vamos a ser capaces de gobernar toda la información de la empresa. Muchas gracias a todos.